Saludos, mi nombre es Emilio José Álvarez Castaño, participo en este simposio también con esta otra ponencia que he titulado Retratos sobre la crueldad histórica en Waxworks de Frida Hughes. Comienzo con una presentación de la autora que es Frida Hughes, hija de Sylvia Plath y Ted Hughes. Es autora de este poemario, Waxworks, del año 2002. Los 5 poemas que hemos seleccionado son los siguientes: Burke and Hare, Rasputin, Vlad the Impaler, Dr. Crippen y Swanee Bean. Y abordaremos el estudio de cada uno de ellos de la misma manera. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción histórica a esa persona, a esa personalidad, y luego vamos a hacer un comentario breve al poema. Por motivos de tiempo no nos podemos detener a hacer un comentario detallado, pero lo van a tener ustedes en el texto. Comenzamos con los primeros, los dos William Burke y William Hare. Son dos individuos que situamos en Escocia en el siglo XIX, en un momento en el que había una demanda de cuerpos para los estudios anatómicos. Hare tenía una casa de huéspedes y en un momento dado hay uno de los huéspedes que fallece y a ambos se les ocurre la idea de conseguir un dinero vendiendo ese cuerpo a las personas interesadas en los estudios anatómicos. Mm, y no se quedan ahí, sino que a partir de ese momento ven ahí una fuente de ingreso y empiezan a asesinar a personas. Se les contabiliza un total de 16 asesinatos y finalmente Hare pactó su inmunidad testificando contra Burke, ¿no? El poema es este y comienza pues haciendo una referencia precisamente comercial, económica, ¿no? Como el primero de ellos no tenía dinero y cómo busca esa fuente de financiación. De manera que tiene esa idea de conseguir dinero por medio de los cadáveres de las personas que han fallecido, em, por lo que acabo de comentar, y no conformándose con eso, ya empiezan la cadena de asesinatos, ¿no? El poema tiene una gran carga de humor negro, tampoco vamos a analizar ahora todos los detalles. Sí, quiero destacar sobre todo este lado monstruoso y siniestro del ser humano, que es el que destaca este humor negro que presente en toda la composición poética. Em, Así que se encuentra con Hare y ambos llegan a ese acuerdo. En esta estrofa, em, dentro de este tono irónico, identifica ya a cada viandante que ven por la calle con la posibilidad de ganar dinero, ¿no? Ya hacen esa identificación de manera directa y conseguirlo por medio de su sangre y de su historia, ¿no? Eh, de manera que el poema pues acaba comentando lo ya indicado, como Hare, digamos que traiciona, ¿no? a su colega, a su compinche, simplemente para conseguir eh, salir indemne, ¿no? Salir salvo de esta situación, ¿no? Seguimos con Rasputin, de sobra conocido, es decir, es un místico ruso del siglo XIX, muere a principios del siglo XX, cultivaba este aspecto que recuerda en efecto a Jesús de Nazaret y sabemos, por supuesto, que se ganó el favor de la familia Romanov, tiene influencia, por tanto, en decisiones importantes que se tomaban dentro del país y por eso los nobles del momento lo consideran como un peligro, ¿no? De ahí la idea de eliminarlo, de asesinarlo, como en efecto hubo varios intentos al respecto hasta que finalmente ya lo consiguieron. Se trata de una
composición bioficticia. El poema de Hughes es una composición bioficticia, algo que se ve desde el primer momento por medio de los anacronismos, ¿no? Y lo primero que dice es que estaba vendiendo a Dios, ¿no? Eh, y para vender a Dios, pues tienes que comprarle el libro, ¿no? Y lo vende por $6, ¿no? En fin, cómo cambian incluso hasta de país, ¿no? Hablando de los dólares, ¿no? Y no de otro tipo de moneda. Y lo compara con otro tipo de ventas que se pueden hacer por medio de personas que se pueden considerar embaucadores, engañadores, manipuladores, ¿no? Eh, por eso se ponen los ejemplos de vendedores de seguros, vendedores de coches, etcétera, ¿no? Eh, y más adelante, pues se habla de cómo, por medio de la influencia que tienen, pues se enriquecen tomando o haciéndose con la propiedad de coches, casas, chequeras, etcétera, ¿no? Hay que destacar también las diferentes alusiones que existen a las referencias sexuales, a la explotación sexual, algo de lo que se le acusó a Rasputín entre algunas de sus seguidoras, ¿no? Con lo cual ya no es solo una influencia o una explotación de la familia Romanov como familia eh, poderosa, en lo que se refiere a la, al gobierno de un país, sino también a cualquier otra persona eh, a la que se puede influenciar para conseguir un beneficio de ella. Por eso aquí esta referencia de peca conmigo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el final, que como lo acaban asesinando por medio de un arma de fuego, ¿no? Continuamos con Vlad III, Vlad el Empalador, también llamado así, por la forma con la que él, fue su forma preferida, en la que ejecutaba a quien él parecía que él consideraba que merecía ese tipo de muerte. Eh, como ya sabemos, se trata de un personaje histórico en el que Bram Stoker se inspira para su famosa novela Drácula, con lo cual lo conectamos ya con la idea de vampirismo, con todo lo que supone de eh, aprovechar o explotar a una persona, que todo esto además tiene su origen dentro de ciertas leyendas del folclore rumano. Este es el poema que en el primer verso parece que es inocente, ¿no? I love to see the little trees, pero después cuando desarrolla por qué le gusta esos árboles, pues en efecto de nuevo tenemos otra vez esta idea de la crudeza y de la insensibilidad, porque lo que a él le gusta ver en este poema en primera persona es a un árbol que esté adornado por medio de diferentes partes de cuerpos humanos que él previamente ha descuartizado, ¿no? Y más adelante, pues detalla otro tipo de formas de ejecución, más con las referencias a los huesos, a las estacas, etcétera. La referencia necrófila aquí a los cuervos, ¿eh? Y finalmente, en el último párrafo, a los propios niños, a la propia infancia. De nuevo, si hacemos una traslación, como en el poema de Rasputín, a los tiempos modernos, podríamos equipararlo a cualquier forma de explotación infantil que pueda haber también en la actualidad, cualquier forma en la que se le puede quitar vida o vitalidad a los niños, ¿no? Continuamos con Hawley Harvey Crippen, conocido como Dr. Crippen. Se trata de un homeópata estadounidense que fue ejecutado por asesinar a su mujer. En un momento dado, la mujer de Crippen desaparece. La explicación que le da a la policía es que su mujer está de viaje en Estados Unidos y que había fallecido allí, y que él no sabía nada de ella. Él la asesinó porque tenía un amante. De manera que la policía no confía en la versión de los hechos que dio Crippen
va a su casa y encuentra allí restos humanos de la mujer de Crippen. Y es entonces cuando acaban deteniendo su caso, como dice la propia Hughes, en un apéndice al final de su poemario, donde da una serie de detalles sobre diferentes personajes históricos en los que ella se inspira, es la primera persona a la que detiene, primera persona de la historia a la que detienen en un barco, ¿no? Cuando estaba viajando. Bueno, pues en efecto, él pensaba que en el barco no le iba a ocurrir nada, ¿no? Así es como comienza el poema. Considera que ya había eludido a la justicia, a la policía, pero en efecto no es así. Eh, Comentando por orden los versos que tenemos aquí en esta composición poética, hay diferentes alusiones a la profesión de la mujer, que era actriz, con palabras sobre el comportamiento teatral que él estaba teniendo para esquivar las preguntas de la policía, ¿no? Así, conforme el poema avanza, vemos que ya en esta tercera, ¿no? En esta tercera estrofa, se viene a decir cómo, a pesar de que él la mató, ella, después de su muerte, lo ha sobrevivido, porque los policías dieron con sus restos, y eso ha significado la propia muerte de Crippen, que acaba eh, ahorcado, ¿no? En el patíbulo. Y finalmente, pues la referencia como, aunque él quiere escapar por el agua, indica cómo la verdad va más rápida que la forma en la que él quiere huir. Y ya por último, vamos con Alexander Sonny Bean, que es un personaje legendario del siglo XVI, escocés. Es una persona que asesinó y canibalizó supuestamente a unas 1000 personas durante 25 años. Vivía en un bosque, eh, los asaltaba, los llevaba a su cueva y allí los descuartizaba. Tuvo una compañera que era quien le acompañaba, quien le seguía en este tipo de asaltos, ¿no? y de asesinatos. Aquí se dan ya los detalles. Irónicamente empieza diciendo como a él le gustan las personas, pero le gustan las personas, referencia irónica, humor negro, por el canibalismo, ¿no? Y cómo, en efecto, encuentra a esa compañera que le sigue en sus gustos caníbales, y así llegamos a las últimas estrofas donde se hace ver cómo, bueno, él invitaba a una serie de personas a comer a su casa, a su cueva, y allí era donde se producía el asalto, y cómo va buscando una serie de citas o de contactos para ganarse la confianza, y así es como consigue finalmente el, la confianza del inocente para asesinarlo y después devorarlo. Eh, Hay que constar también toda esta referencia a la reescritura, ¿no? A la reescritura de esos encuentros, y cómo todo esto lo podemos enlazar con eh, la propia idea de qué manera los propios literatos, los propios poetas canibalizan en la propia historia el, una serie de hechos para poder tener una serie de elementos con los que poder hacer literatura. Nada más, muchas gracias y quedo a su disposición.